contentos de seguir con esta segunda mesa redonda, Literatura Dominicana Actual. Y bueno, queremos dar la bienvenida al embajador Tony Raffol, bueno, que durante su carrera diplomática ha sido reconocido internacionalmente y ha impulsado importantes iniciativas culturales y políticas. En septiembre del 2025 fue distinguido con la Orden de la Estrella de Italia en grado de distinción, en reconocimiento a su labor de acercamiento y consolidación de las relaciones bilaterales. Bueno, las gestiones en Italia durante su gestión logró la firma de memorándums de entendimiento para consultas políticas y lideró misiones satelitales en conjunto con organizaciones internacionales. Bueno, tiene una larga trayectoria que no quiero extenderme. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerlo aquí. Quisiéramos que nos diera unas palabras aquí a los autores dominicanos. Sí, bueno, agradecer la invitación. Para mí es un alto honor participar dentro del conjunto de actividades relacionadas con la difusión del libro y el reconocimiento a escritoras y escritores dominicanos de importancia que van adquiriendo ya un nombre a nivel de la literatura, y además siempre es placentero e ilustrativo la conversación literaria, la conversación cultural, la conversación en torno no solo a las lecturas que predominan en un momento determinado, sino a la relación de amistad profunda entre nuestros pueblos y nuestros países. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerla aquí con nosotros, es un honor. Y bueno, me toca a mí el turno de presentarles a una autora revelación. Ella es Collado Lisa Mabel. Nacida en Santo Domingo, República Dominicana, es poeta, periodista, escritora y ensayista. Es administradora de empresas con máster en gestión pública por Barnard Business School y George Washington University, y periodista por el Instituto Dominicano de Periodismo. Ha complementado su formación con estudios en poesía y crítica literaria en la Escuela Cursiva. Es autora del poemario Amor a Contraluz en el 2025, y su trabajo se sitúa en el cruce entre la literatura, el pensamiento crítico y la comunicación cultural, desde donde ha construido una voz que articula sensibilidad poética, rigor reflexivo y una clara conciencia del lenguaje. Queremos que sea ella la que nos amplíe su biografía y nos cuente un poco sobre sus pensamientos. Buenos días. Muchas gracias a todos. Estoy muy contenta de estar aquí y de traer la perspectiva o algo del panorama literario dominicano actual. Aprovecho para darle mi agradecimiento y mi cariño a todos los poetas que anoche estuvimos compartiendo en el Ágora hacia el Pigmalión, en un encuentro de creadores del mundo muy interesante y que nos permitió y nos va a seguir permitiendo extender nuestras redes de colaboración en el mundo para llevar esa idea no solamente de paz, sino de la importancia que tiene la lectura y el libro y los desafíos que enfrenta en un ecosistema digital como el que estamos viviendo, que estamos constantemente amenazados por eso. Cuando me informaron sobre las jornadas, yo dije, wow, qué interesante la función social y cultural de la literatura. Tenemos conciencia de eso nosotros. Cumplimos en República Dominicana con la función social de la literatura. Y hablo del caso dominicano porque particularmente es el que me toca, pero eventualmente sí me gustaría dentro del panorama dar una mirada a cómo nosotros apreciamos este acontecimiento que debe ser permanente en la formación del ser humano, y quise traer unas reflexiones que voy a leerles a todos. La literatura no solo entretiene, también conserva la memoria colectiva, transmite valores, denuncia injusticias, promueve la reflexión crítica y ayuda a construir la identidad cultural de los pueblos. La función social de la literatura consiste
en la capacidad que tienen las obras literarias para reflejar, cuestionar, interpretar y contribuir a transformar la realidad de una sociedad. Nuestro poeta nacional, Pedro Mir, escribió su poema Hay un país en el mundo, denunciando las injusticias que vivía nuestra gente en los campos y los ingenios de la época. Autores como Pedro Enrique Sureño, Juan Bosch, Manuel del Cabral, Aida Cartagena Portalatín y Marcio Veloz Maggiolo exploraron a través de sus obras la identidad nacional, las desigualdades sociales, la historia, la cultura popular y los conflictos humanos. Mario Vargas Llosa sostenía que una sociedad democrática y libre necesita ciudadanos críticos y la literatura contribuye a formar. Pero del mismo modo debemos resaltar el gran aporte que la literatura ha hecho a la cultura de los pueblos desde la aparición de la escritura, pero muy especialmente desde la Revolución Gutenbergiana, si cabe la expresión, y también debido a la reducción del analfabetismo a nivel mundial. La cultura popular también se ha enriquecido por el trabajo literario de muchos autores que antes publicaban sus cuentos, poemas y novelas en periódicos y revistas, pero desde hace más de un siglo en libros. La literatura sigue beneficiando la cultura de los pueblos a pesar del desarrollo del mundo digital. Y ahora le doy una mirada al panorama dominicano. Durante mucho tiempo, las literaturas nacionales fueron explicadas a partir de unos pocos nombres y de ciertas narrativas dominantes. En el caso dominicano, buena parte de nuestra tradición estuvo marcada por la necesidad de pensar la nación, interrogar la historia y comprender las relaciones entre memoria, identidad y poder. Aquellas preocupaciones continúan presentes, pero ya no ocupan el escenario de la misma manera. Algo ha cambiado en las últimas décadas. Hoy encontramos una literatura más abierta a las experiencias individuales, a la exploración de la intimidad y a las preguntas que surgen de la vida cotidiana. La memoria sigue siendo importante, pero ya no aparece únicamente asociada a los grandes acontecimientos históricos. También se manifiesta en los recuerdos familiares, en los vínculos afectivos, en las pérdidas privadas y en las pequeñas historias que forman parte de la existencia de cualquier persona. Como lectora y como poeta, me resulta especialmente interesante observar cómo las nuevas generaciones han desplazado algunas de las antiguas certezas. Ya no existe una única forma de entender lo dominicano, ni una sola manera de representar nuestra realidad. La literatura actual parece desconfiar de las respuestas definitivas, prefiere las preguntas, los matices y las zonas ambiguas de la experiencia humana. En ese proceso, las escritoras han ocupado un lugar cada vez más visible dentro del panorama literario. No se trata únicamente de una cuestión de presencia o representación. Lo verdaderamente significativo es la incorporación de nuevas sensibilidades, nuevas preocupaciones estéticas y nuevas formas de mirar el mundo. Temas que durante mucho tiempo permanecieron en los márgenes de la discusión literaria han encontrado espacios de expresión y reconocimiento. Esta evolución no es exclusiva de la República Dominicana. Forma parte de un fenómeno más amplio que atraviesa gran parte de América Latina. Sin embargo, cada tradición lo vive de manera distinta. En nuestro caso, la literatura contemporánea refleja una sociedad que ha experimentado profundas transformaciones culturales, tecnológicas y migratorias en un periodo relativamente breve. Quizá uno de los fenómenos más decisivos para comprender la literatura dominicana actual sea precisamente la experiencia de la movilidad. Millones de dominicanos han construido sus vidas fuera del país y esa realidad ha dejado una huella profunda en nuestro imaginario cultural. Hoy resulta imposible pensar las letras dominicanas únicamente desde los límites geográficos de la isla. La labor literaria de nuestra diáspora, en las obras de Junot Díaz, Julia Álvarez, Clevis Natera, Conrita Indiana, han enriquecido nuestra literatura con nuevas preguntas.
¿Qué ocurre cuando la memoria debe convivir con otra lengua, con otras costumbres y con otras formas de entender el mundo? ¿Cómo se transforma la identidad cuando se vive entre varios lugares al mismo tiempo? ¿Qué significa pertenecer a un país que se recuerda desde la distancia? Muchos escritores dominicanos han encontrado en esas y muchas otras preguntas una fuente de creación. Sus obras exploran el desarraigo, la nostalgia, los procesos de adaptación y las complejas negociaciones culturales que acompañan toda experiencia migratoria. Pero más que hablar únicamente de pérdida, estas escrituras también hablan de transformación. La identidad aparece como algo vivo, cambiante, en permanente construcción. Por eso no es posible hablar de la literatura dominicana como una realidad confinada a un territorio específico. Lo dominicano también se escribe desde Nueva York, desde Madrid, desde Barcelona o desde cualquier ciudad donde alguien conserve una memoria, una lengua o una relación afectiva con el país. La literatura nos recuerda que la pertenencia no siempre depende de la geografía. Al observar el panorama literario dominicano de nuestros días, no veo una tradición agotada, ni una literatura que haya dicho todo lo que tenía que decir. Veo, por el contrario, una comunidad de escritores que continúa formulando preguntas esenciales sobre la memoria, el lenguaje, la pertenencia y la condición humana y tratando de dar respuestas. Quizá esa sea una de las razones por las que la literatura sigue siendo necesaria. En una época marcada por la velocidad, por el exceso de información y por la tendencia a simplificar la realidad en consignas breves y respuestas inmediatas, la literatura nos obliga a detenernos, nos recuerda que los seres humanos somos más complejos que nuestras etiquetas y que toda vida contiene matices que ninguna explicación apresurada puede abarcar. La literatura dominicana participa plenamente de ese desafío. Sus autores dialogan con la historia, pero también con las incertidumbres del presente. Escriben desde la isla y desde la diáspora, desde la memoria y desde la experiencia inmediata, desde la tradición y desde la búsqueda de nuevas formas expresivas. En esa convivencia de perspectivas reside buena parte de su riqueza. Como poeta, encuentro especialmente esperanzador que las nuevas generaciones continúen acercándose a la palabra como un espacio de exploración y descubrimiento. Más allá de modas, tendencias o coyunturas pasajeras, la literatura sigue ofreciendo un lugar donde la experiencia humana puede ser observada con profundidad, imaginación y sensibilidad. No sabemos cuáles serán los nombres que el futuro incorporará al canon, ni cuáles obras permanecerán en la memoria colectiva de las próximas décadas. Lo que sí podemos afirmar es que la literatura dominicana vive un momento de intensa actividad creativa y que sus autores participan cada vez con mayor naturalidad en las conversaciones culturales del mundo hispánico. Y quizás sea oportuno volver, para terminar, a la idea con la que inicié estas palabras. María Zambrano escribió que la literatura es una forma de salvar algo. Tal vez lo que nuestras letras continúan salvando no sea únicamente la memoria de un país o el testimonio de una época. Tal vez sigan preservando algo aún más valioso, la posibilidad de comprendernos unos a otros a través de las historias que contamos, de los poemas que escribimos y de las palabras que elegimos para nombrar aquello que nos conmueve. Finalmente, quiero destacar y agradecer el gran rol desempeñado por el grupo editorial Cial Pigmalión y su presidente, Basilio Rodríguez Cañada, quienes han contribuido a una extraordinaria difusión de la literatura dominicana actual, no solo con la publicación de obras de nuestros autores, sino con la promoción de espacios de reflexión tan importantes como este. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Rosa Mabel. Bueno, y pues sí, siempre
de literatura dominicana, pues hablar de Pedro Enríquez Ureña, a mí inmediatamente me refiere pues a esa gran amistad que tuvo con Alfonso Reyes y a esos dos periodos que él estuvo viviendo en México. Entonces creo que también es un escritor muy allegado pues a mi país, ¿no? Entonces, bueno, pues es un honor estar aquí compartiendo con ustedes, queridos hermanos. Bueno, voy a presentar ahora a Osiris Madera. Él es, toca madera. Osiris Madera. Es que estaba pensando que él es de Yamasá, Monteplata, de República Dominicana. Estudió medicina en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, precisamente, y en la Universidad Complutense de Madrid. Durante esos años, la semilla del fervor poético apareció en él y fue creciendo esta inspiración abonada por sus lecturas de poesía española. Muchas veces la lejanía de la patria resulta ser el terreno propicio para la revelación poética. Después ha consagrado también sus esfuerzos al género narrativo, sin abandonar la práctica lírica. La dualidad profesional de Madera lo emparenta con una larga lista de médicos escritores que destacaron en el panorama de la literatura tanto dominicana como Moscoso, Puello, Lebrón, Sabiñón, Yoqui Herrera, como española, como Baroja, Marañón o Santín Santos. Ha publicado los libros de poesía Versos Yámbicos, Versos Claros, Laberintos Mágicos, Brillará la Noche y Cuaderno de un Suicida. Y las novelas, bueno, también tiene varias novelas y tiene pues una gran trayectoria. Osiris Madera, bienvenido, adelante por favor. Gracias, agradezco a Ciarpa y Marión la oportunidad de conversar con ustedes sobre nuestra literatura. La literatura dominicana es muy joven, tiene como su acta de nacimiento el año 1877, en el cual sale de la imprenta en Santo Domingo Fantasías Indígenas, del poeta José Joaquín Pérez, nuestro primer libro de un solo autor. Ya en 1874, una antología bajo el nombre de Lira de Quisqueya, realizada por José Castellano, había reunido varios poetas y en ella Salomé Ureña, bajo el seudónimo de Herminia, publicó sus primeros versos. Esas fantasías indígenas convirtieron a su autor en el creador de la poesía indigenista en América. Tiene nuestra literatura como fe de bautismo el año 1894, con el solemne acto de celebración del 50 aniversario de la independencia de la República. Dispuso el dictador Lilis, fuese festejado ese magno acontecimiento con la puesta en circulación del libro Poesías de Salomé Ureña de Enríquez, impreso en España. Quizás con la elevación de Pedro Mir a la condición de poeta nacional por parte del Congreso, volvió a recibir nuestra poesía tanto reconocimiento por parte de quienes nos gobiernan. Este acontecimiento que debemos a Tony Raful, hoy nuestro embajador ante el Reino de España, en aquel tiempo diputado al Congreso, ha sido, como comenté, el gran reconocimiento del Estado hacia nuestra poesía. Nuestro tercer texto fundacional es de un narrador, Manuel de Jesús Galván, autor de la novela Enriquillo, impresa en 1879 y considerada la más importante novela histórica del siglo XIX latinoamericano. Son pues dignos textos para nacer. De repercusión mundial, además de los nombres señalados, tenemos al poeta Manuel del Cabral, representante de la poesía negroide antillana, junto al puertorriqueño Fales Matos,
y el cubano Nicolás Guillén. Manuel del Cabral está catalogado entre los 10 mejores poetas latinoamericanos. Otro escritor nuestro de relevancia internacional fue Juan Bosch, maestro del cuento, quien optó por una narrativa sociorealista, captando la psicología de las masas campesinas, haciéndolas protagonistas de sus cuentos. En el género del ensayo producimos otro gigante continental, Pedro Enríquez Ureña. Fue uno de los espíritus que trabajaron con fervor en dar identidad a las Américas nacidas de las guerras de independencia. Lo hizo desde la cátedra, la conferencia magistral y los escritos. Quizás por su destino errante, vio y creyó en la magna patria hispánica, común en oposición a la América sajona y al viejo continente. No deja de sorprender la ingente colección de textos publicados con posterioridad a su muerte en 1946, que alcanzan hasta nuestros días en diversas latitudes. Quizás porque para Pedro, América llegó a ser una realidad por encima de las nacionalidades. La cortedad de su vida no le impidió la riqueza de su gravitación personal y su magisterio en generaciones posteriores. Hemos aportado también a las letras continentales la particular voz de Aida Cartagena. Su poderoso discurso poético, Una mujer está sola, ese sincero quejido de su dolido corazón anhelando compungida su propio lugar para otra Virginia Woolf, la colocan entre las mejores reclamaciones del feminismo aún no reivindicado, y lo hace de una forma propia, solo respirable dentro de la realidad caribeña. Ella manejó el lenguaje con nuestra más alta asimilación de los aportes vanguardistas a la construcción poética. En la contemporaneidad podemos estar optimistas. Varios escritores nuestros han obtenido ya premios de repercusión transnacional en el área de la poesía. Tenemos, por ejemplo, Soledad Álvarez, José Mármol, Marino Berigüete. En la narrativa, señalamos ayer en el acto en que se repartieron los premios Cialpi Marión, de los escritores que ya lo han tenido, como Marcio de los Magioros, Pedro Vergés, y que tuve yo el honor de que mi novela fuera premiada como la mejor latinoamericana de la feria. Agradezco eso a Pimarín. La acogida de autores nuestros o de editoriales de significación como Cialpi nos llenan de esperanza. Otra característica de la contemporaneidad nuestra, que ya señaló la poetisa, es el haber surgido con un alto componente de emigración a partir del fin de la dictadura de Trujillo. Y el componente que el desarrollo de la guerra civil de abril del 63 tuvo sobre la literatura llamada de compromiso. Los escritores, los trabajadores culturales generaron una literatura comprometida, lanzaron al ruedo sus obras, Manuel Alfonseca, José Ayuso, René del Risco, Jacques Guillot, Máximo Avilés Blonda, una gran cantidad de poetas que publicaron siguiendo un arte que fuese expresión de las agonías, de las esperanzas del pueblo, de raíz esencialmente humana. Otro componente de nuestra contemporaneidad es el aporte de los emigrantes y sus descendientes sobre la cultura inglesa, a quienes que la han adoptado casi como una lengua materna.
y han producido textos de gran significación en esos países, Estados Unidos principalmente, nombres que fueron mencionados por la anterior poetisa. Agradezco la atención que han prestado a mis palabras, agradezco hacia Alpimalión que siga acogiendo a autores dominicanos y que nos sigan ofreciendo un espacio de intercambio con el resto de los países latinoamericanos y con España como madre del idioma. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero pedir, por favor, si puede subir Juan Luis Madera y pedirle tanto a Lisa Mabel Collado como a Osiris si nos ceden el espacio. Muchísimas gracias. No pedirle al embajador si se puede quedar en la mesa, que nos acompaña. Es un honor para mí compartir segundos, minutos, horas con ustedes. Tengo otros compromisos, no puede faltar como esto. Bueno. Gracias y ha sido un placer. Muchas gracias. Y a ustedes por la distinción. Muchas gracias.